Acaba de concluir la reunión de gabinete en Casa de Gobierno. Habla Juan Mansur. Cada una de las áreas, todo lo que se viene instrumentando y una planificación también al corto y al mediano y largo plazo. Así que una reunión de trabajo extremadamente productiva en la cual las ministras y los ministros hicieron aportes, se consensuaron diferentes acciones que tienen que ver con políticas que son transversales a muchos ministerios y áreas de trabajo. Así que bueno, un encuentro de trabajo muy bueno, muy bueno. Así que bueno, con el ministro de Defensa Tayana, la ministra de Salud Bisotti, con Gaby, quien permanentemente los tiene informados a cada uno de ustedes. Queríamos venir a responder si hay alguna inquietud o hay alguna pregunta al respecto. Jefe de Gabinete, buen día ministros. La primera pregunta a realizar es la siguiente, preguntarle qué temas abordaron durante la reunión, si se abordó el tema de la inflación, un tema que aqueja a varios por parte del gobierno, a todos los argentinos, qué medidas se van a tomar en el caso de que así fuere. Y por otro lado, preguntarle sobre el tema de las discrepancias que se dieron a conocer en las últimas horas, teniendo en cuenta algunas declaraciones de algunos funcionarios y dirigentes que son de público conocimiento. Gracias. Sí, abordamos los temas económicos, vimos la evolución y la dinámica que va teniendo la economía, vinculado sobre todo y fundamentalmente a lo que tiene que ver con lo que es la producción. Y en ese sentido, ustedes saben que la Argentina viene creciendo, ha recuperado y ha crecido el año pasado más del 10% de su PBI. El informe que nos dio el ministro de Economía y el ministro de la Producción es que en este primer trimestre y ya cerrando el primer cuatrimestre se mantiene el crecimiento y se mantiene el crecimiento en valores realmente muy importantes mes a mes. Esto ha llevado también dentro de lo económico a que obviamente las cifras son las que todos estamos viendo, ha disminuido también el desempleo. Y esto habla de una dinámica económica y de una dinámica productiva en aumento. Y esto ha llevado también, y todo lo vimos en los números reflejados, a que Argentina el año pasado ha exportado bienes y servicios como hace muchos años no lo hacía. Y estamos hablando de números que están superando los 78.000 millones de dólares de exportación. Entonces ustedes me dirán, y la dinámica económica productiva sigue para adelante. Es verdad que en este proceso y con todo lo que ha pasado a nivel global, vinculado primero a esta pandemia que ha azotado a toda la humanidad y luego esta situación de guerra en Europa vinculado a lo que es la invasión de Rusia a Ucrania, ha generado en el mundo una situación de inflación que lo vemos inclusive en los países más desarrollados, en los países más sólidos económicamente. Bueno, en ese contexto, una economía como la Argentina, tan debilitada, obviamente que esta situación inflacionaria ha impactado y ha impactado con fuerza. Todos vimos este indicador de marzo de 6,7 y bueno, y ahí es que se puso en marcha todas las decisiones que ha tomado el equipo económico con la mirada atenta siempre del presidente de la Nación y bueno, esperamos que para este mes esto vaya en descenso, digamos. Así que ahí hay un gran trabajo para hacer, está todo el equipo económico involucrado y tomando decisiones permanentemente para que controlar este indicador. Y en cuanto a lo segundo, algunos comentarios y dichos de algunos referentes de nuestro espacio político, bueno, esto tiene que ver con la dinámica propia de un espacio político en el cual, bueno,
tenemos diferencias, sí, siempre es verdad, y esto es diferencia, y a veces la expresamos de una manera y a veces la expresamos de otra, pero tampoco hay que darle la trascendencia ni mucha trascendencia. Hoy la reunión del equipo y todo el gabinete tuvo que ver con las prioridades de la Argentina, con seguir adelante en un contexto difícil y llevar adelante las soluciones a través de la gestión para todo el pueblo argentino, pero fundamentalmente, como ustedes habrán visto siempre, para los grupos sociales que son los más vulnerables, ¿no? Buen día, doctor Mansur, Tayana, Bisotti, Cerruti. Usted habló de planificación y prioridades, que se habló en la reunión de gabinete, doctor Mansur. Concretamente quiero preguntarle si el ministro de Economía, Guzmán, habló de cómo contener la inflación y el alza de precios, que como Mansur, Cerruti lo manifiestan constantemente, es la gran preocupación y prioridad del gobierno. Y quiero preguntarle a los integrantes del gabinete, Tayana, Bisotti, ¿cómo viven estas discrepancias que hay en el seno del Frente de Todos? Gracias. Fernando Ramírez de Telam. Mire, ¿sí? ¿Se escucha? Lo primero es que respecto de la inflación, sí está la expectativa, y eso habló el ministro de Economía, de que la cifra del mes pasado fue la más alta y que ahora comience un descenso que esperemos que se continúe en el tiempo. Esa es la expectativa que se señaló. También se habló bastante de la ley que se presentó sobre la economía del cuidado, que es una ley importante y que mereció una serie de comentarios y de debates entre nosotros acerca de la importancia de la misma y su próximo tratamiento en el Congreso. En cuanto a las distintas visiones o opiniones o posiciones políticas que hay dentro del Frente, el Frente es en sí mismo un frente, ha tenido matices de interpretación y lo que se debate es muchas veces cuál es la mejor forma o cuál es el mejor ritmo, cuál es la mejor velocidad para seguir adelante, sabiendo que tenemos una serie de dificultades y que el borde es fino, digamos. ¿En qué sentido? En el sentido que, por un lado, es obvio que tenemos una inflación muy alta, una inflación que hay que bajarla. Es obvio también que eso no se hace ni de un día para el otro, ni de una manera muy sencilla, porque el riesgo inmediato es usted acelera bajar la inflación y lo que va a hacer es desacelerar la marcha de la economía, y es una economía que está en recuperación. Entonces el equilibrio entre esas dos cosas es complejo. La inflación es una preocupación enorme de la gente porque le come sobre todo a los trabajadores y a las trabajadoras el salario de una manera muy, muy rápida, pero hay que bajarlo sin detener el proceso productivo o sin hacerle perder parte del impulso de la recuperación, que se ve que este año también va a haber un crecimiento, no de 10 puntos como fue el año pasado, pero un crecimiento de 10%. Así que hay conversaciones e intercambios sobre esos puntos, que no es una cosa sencilla ni de manejar ni de ajustar, y sobre las que obviamente también hay visiones que no necesariamente son coincidentes, pero sí se quedó, y que eso no lo destacó el jefe de gabinete, quedamos en hacer reuniones quincenales de trabajo para actualizar, porque es importante el intercambio, ¿no? Es importante el intercambio, que 3 ministros venían de la visita de varios días a Israel sobre el tema del agua. Ese es un tema que afecta a varias provincias y que tiene una serie de repercusiones en distintos puntos, y por supuesto los temas presupuestarios que, al no tener el presupuesto aprobado en el Congreso, tenemos que trabajar en un escenario que significa la obligación de prepararnos, de anticiparnos y de lograr tener los recursos en tiempo y forma para poder continuar normalmente el desarrollo de la tarea de los distintos ministerios. Y desde el punto de vista de la segunda pregunta, entiendo que tanto yo como la mayoría de los ministros y ministras del gabinete, como nos pidió el presidente, como nos pidió el jefe de gabinete,
y particularmente también todo el equipo del Ministerio de Salud haciendo lo que necesita que la gente hagamos, que es gestionar y avanzando muchísimo con la implementación con las provincias del anuncio que hizo el presidente en relación al abordaje federal, integral de salud mental, trabajando muchísimo después de hacer 5 consejos regionales con la integración del sistema de salud, con medidas concretas que estamos trabajando con las jurisdicciones y con los distintos subsectores, avanzando también en el Congreso con un proyecto muy importante que es la ley de VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual, realmente con muchísimos ejes de trabajo de la gestión, con una pandemia que ya estamos en una etapa de vigilancia diferente, con una notificación semanal, con 2 semanas de aumento del número de casos, pero un número bajo de casos, con la vacunación avanzada como está, con el monitoreo muy especial en las camas y los fallecimientos, sobre todo en la internación y en la ocupación de las camas de terapia intensiva. Así que trabajando también 4ª semana consecutiva de disminución de los casos de influenza, de gripe, y le contaba en el gabinete que la semana 68 a la 69 se duplicaron las dosis que se aplicaron de vacuna contra la COVID-19, todavía estamos bajitos, pasaron de 250.000 a 500.000 en el país, necesitamos estimular ese segundo refuerzo en la población que tiene más riesgo y quien todavía no recibió el primer refuerzo de acercarse, están las vacunas y va a ser la clave para que, aunque aumenten los casos, no tengamos hospitalizaciones y muertes, así que haciendo lo que nos pidió el presidente. Buen día, Pablo Gagliano de Radio Continental. Quería consultar en primer lugar si hubo algún mensaje directo de la vicepresidenta de la República en esta reunión. Es público que quieren que se vaya Guzmán, Culfas y Moroni del lado de la Cámpora. Y por otro lado preguntarles de modo directo, ¿este es un gabinete de odio contra Cristina Kirchner? Lo dijo hoy Sergio Berni. ¿Esto es así? Primero, decir que la reunión nuestra fue muy amena. Cada una de las ministras y ministros que componen el gabinete, a los cuales tengo el gusto de conocer, son hombres y mujeres expertas en cada una de sus temáticas. Y todo lo que hablamos es en positivo. Todo lo que hablamos tiene que ver con esto que les mencioné, de tener proyectos, de tener propuestas, de esta mirada optimista hacia un futuro mejor. Esto creo que es el gran desafío. Mire, nosotros tenemos claro el norte, tenemos claro el rumbo y tenemos claro a dónde uno tiene que ir. En ese sentido, lo vuelvo a decir, digamos, dentro de nuestro espacio político hay visiones distintas, que las respetamos, digamos, son expresiones, pero nosotros como el equipo del Poder Ejecutivo, el equipo de ministros, nosotros vamos a seguir con la dinámica impulsando la gestión a diario, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que está claro. Nosotros primero no odiamos a nadie, no tenemos ningún tipo de odio, ni mucho menos. Respetamos las diferentes posturas, son lógicas, son buenas, son valorables y sanas dentro de un espacio, pero los funcionarios en el Poder Ejecutivo lo define el presidente de la Nación, quiénes van a ser sus colaboradores, digamos. Y es el presidente de la Nación el que decide cuando hay un funcionario que ha cumplido una etapa y hay que darle otra impronta y hay que darle otro nivel de gestión en cuanto a lo que pretende el Poder Ejecutivo, es lógico, el presidente de la Nación es el que lo define. Así que en ese sentido nosotros vamos a redoblar el esfuerzo, vamos a seguir. Como ustedes saben, tenemos todo el viento de frente, digamos, en todo lo que hoy está pasando en el contexto internacional, y Argentina no es una isla, ¿no? Pero paso a paso hemos normalizado el frente externo vinculado a nuestra deuda de la mejor manera posible, digamos, de la mejor manera posible. Y bueno, y a partir de esto, este encuentro con todo el equipo del gabinete tiene previsto efectivamente a partir de ahora, y esto lo hemos consensuado, una reunión cada 15 días en el cual se van a ir
monitoreando los avances. Independientemente, bueno, que ustedes lo saben, el tablero de control que hay en la jefatura de gabinete, en el cual se van siguiendo prácticamente día a día las gestiones que tienen que ver con cada una de las áreas de gobierno, ¿no? Hola, buen día. Ignacio Ortelli, el diario Clarín. Varias consultas para el jefe de gabinete. Le quiero consultar si usted siente el apoyo de los ministros vinculados a Cristina Kirchner, alineados con la Cámpora. Bueno, acá hay un ministro que fue candidato con Cristina Kirchner. Si siente el apoyo de esos ministros en la función, en la gestión diaria, si puede trabajar con ellos. Le quiero consultar... Usted habló, ministro Tajana, de la inflación. La verdad sorprende que no haya alguien vinculado a la economía para preguntarle algo tan importante, pero ya que hizo referencia, si puede profundizar un poco más en qué se basan esos datos más alentadores de cara a la inflación que viene. Y a la portavoz le quiero consultar por qué el presidente no participó de la reunión. Gracias. Empiezo yo. El presidente no participó de la reunión porque es una reunión de gabinete convocada por el jefe de gabinete. Es lo que se estila y es el jefe de gabinete de ministros el que convoca a los ministros, los convocó para hoy y quedó acordado en la reunión que esta reunión se va a hacer cada 15 días, lo cual va a permitir que todo lo que hoy se puso en marcha en cuanto a los temas que cada uno tenía para informar, que son muchos y que todos los ministros y ministras están muy entusiasmados con los temas de su área porque vemos que todas las áreas están desarrollando una enorme gestión, que hay muchísimo crecimiento, que la verdad es que la Argentina está atravesando un momento con dificultades, pero donde cuando uno escucha los números repetidos por los ministros de las áreas económicas, por ejemplo, de Agricultura, de Economía, de Obras Públicas o de Producción, realmente tenemos que ser capaces de aprovechar este momento y debatir internamente y también para afuera cuál es la mejor manera y el mejor tiempo de la redistribución. Lo que nosotros no estamos debatiendo es que este es el modelo económico que contacta con las clases populares, que contacta con los vulnerables, que contacta con el modelo de país que representamos como Frente de Todos, y si tenemos algún tipo de discusión no tiene que ver con respecto al modelo, sino con la profundidad y el tiempo, la aceleración o no de la redistribución, y esas son las discusiones que son saludables dar. Gracias. Mire, yo me pasé los últimos 2 días en el medio del mar, pero de todas maneras, yendo a un homenaje a los víctimas del ataque al Belgrano, así que estuve 2 días prácticamente solo con un teléfono satelital que tenía el barco, con poca noticia, pero salvo eso, y escucho al ministro en la reunión, y lo que he leído de los distintos analistas y consultoras económicas, es que este mes la inflación va a ser más baja que la del mes pasado, lo cual es esperable que así sea, porque la del mes pasado fue sumamente alta, así que esperemos que baje. Es simplemente eso, y que ese descenso sea el comienzo de un descenso que se sostenga, porque es obvio que estos niveles de inflación son muy, muy elevados y son muy destructivos, sobre todo para los que menos tienen, ¿no? Porque además de dificultar la planificación y todo lo que sabemos que es la inflación, tiene también un efecto muy destructor sobre el salario. ¿Siente el apoyo de gabinete? ¿Cómo, perdón? ¿Siente el apoyo de los ministros vinculados al kirchnerismo? Sí, por supuesto. Sí, esto es un equipo de trabajo y todos trabajamos en forma coordinada, y bueno, cuando Cristina fue presidenta fuimos compañeros de trabajo con Jorge, y hay muchos ministros que hoy formaron parte de aquel gabinete. Yo mismo fui ministro en aquella oportunidad, así que hoy hay un ambiente muy lindo, un ambiente de colaboración, un ambiente de intercambio, un ambiente en el cual, miren, empezamos a las 7:30 de la mañana y recién terminamos. Eso habla a las claras de este intercambio muy constructivo, vinculado fundamentalmente a la gestión y priorizar las demandas hoy que tiene el pueblo argentino. Así que en ese sentido nosotros vamos a seguir trabajando con esta dinámica. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Claudio Cardoso de Radio 10. La consulta para cualquiera de ustedes.
son dos en realidad. La primera, profundizar puntualmente dentro del punto de vista económico la cuestión precios, para saber si van a ampliar el acuerdo de precios, lo van a profundizar, lo van a controlar de alguna otra manera. Y la segunda tiene que ver con el punto de vista judicial. El próximo día jueves va a haber una movilización hacia la Corte Suprema. Algunos sectores de organismos de derechos humanos, sindicales, están pidiendo por una reforma profunda del sistema judicial en la Argentina. ¿Ustedes lo ven de esa manera? ¿Se tiene que ampliar el número de integrantes de la Corte? ¿Se tiene que llamar a una consulta popular? ¿Han hablado de esa temática? Gracias, ministro. Con respecto a los temas de la inflación, como les venimos repitiendo, la inflación es multicausal y por lo tanto la posibilidad de solucionarla también tiene que tener muchas variantes. En ese sentido, el ministro de Economía expuso cuánto han mejorado las variantes macroeconómicas que nos permiten hoy pensar que estamos en la senda correcta, y también la generación de empleo significa que hay más trabajadores en el empleo registrado. El empleo registrado es más fácil que tenga paritarias y que tenga posibilidad de que los salarios crezcan para empatarle o ganarle a la inflación. Esa dificultad la tenemos más con los trabajadores informales, pero por eso se le ha dado el bono que ustedes saben que comienzan a cobrar a partir del 5 de mayo para que aquellos que habían quedado rezagados o jubilados o trabajadores informales o monotributistas clase A y B están cobrando en estos días el bono de refuerzo del ingreso, y también la política que tiene que ver con los precios que está llevando adelante el ministro Culfas y el secretario Feletti. Hoy el ministro Domínguez anticipó que la política con respecto a las carnes, él cree que, porque todo tiene que ver con todo. Entonces, si crece la economía y crece la producción y producimos más carne y exportamos más carne, por lo tanto el precio de la carne también va a bajar, y todo lo que signifique ingresos de divisas también nos va a permitir controlar más la inflación. Lo que el ministro de Economía anticipó es que efectivamente la inflación de marzo del año pasado, donde impactaron mucho la situación internacional, este mes va a empezar a descender, y entendemos que mucho más fuerte va a empezar a descender a partir de los próximos meses. Y también empieza ahora a tener vigencia el nuevo precio del pan a partir de que el Fondo Fiduciario del Trigo permitió que las compañías molineras puedan comprar la harina al precio subsidiado por el Estado a partir de que se fundó el Fondo Fiduciario, y eso también controla el precio de la harina y de los farináceos. Y la segunda pregunta, con respecto a la Corte, ahí puedo hablar en el sentido de portavoz del presidente. Todos sabemos cuál es la posición del presidente con respecto a la Corte que ha tratado causas con mucha lentitud y en muchos casos eligiendo arbitrariamente qué causas. Hay varios proyectos que tienen que ver con cuestiones judiciales que están en el Parlamento, hay designaciones de jueces en marcha, hay una comisión de reforma del Poder Judicial que se formó. Todo esto tiene que pasar por el Congreso y tienen que estar los votos suficientes para que esto pueda suceder, y la verdad es que la relación de fuerzas hoy en el Congreso con respecto a la oposición, que es fundamental en todos los temas que tienen que ver con la justicia, se ve bastante empantanada porque todos sabemos que la oposición es la que no permite que avancen los temas que tienen que ver con las reformas judiciales. Gracias. Ministras, ministros, buen día. Fernando Fraquelli de la Televisión Pública. Ya que hablaban últimamente de temas que están en definitiva en el Congreso Nacional, consultarle por dos temas que están planteando la oposición principalmente desde el Congreso. Por un lado, y han convocado una sesión especial para mañana para modificar leyes que tienen que ver con lo electoral, si el gobierno está pensando en avanzar con sus propios proyectos en el Parlamento respecto al proyecto de ley de boleta única o de ficha limpia, pensando para las elecciones del próximo año. Y otro tema, ministro Mansur, que plantea la oposición es conocer si usted también está coordinando con las autoridades del Congreso su visita a dar informe ante el Parlamento Nacional. Sí, eso fue uno de los temas que hablamos también. El Senado de la Nación, al cual tengo que ir a presentar el informe, ya ha remitido las preguntas a la Jefatura de Gabinete, ya hemos distribuido las preguntas y las inquietudes a cada una de las áreas de gobierno, así que vamos a esperar la fecha, pero calculo que será la última semana de mayo
la presencia nuestra para responder y dar el informe de gestión del gobierno de cada una de las áreas. Así que eso sí, lo vamos a hacer y está en marcha y está en proceso y fue uno de los temas que se abordó hoy en la reunión del equipo y del gabinete. Así que, bueno, y los otros temas son temas vinculados a lo parlamentario que esperemos, digamos, que tenga su curso y las decisiones dentro del ámbito que correspondan. Muchas gracias a todos y todas.